Están escuchando nuestro podcast Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy es viernes de podcast. Jazmín Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias a Dios. Buen día a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast una semana más. Sí, o una semana menos. Una semana menos. Depende de cómo lo veas. Sí, depende. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Medio lleno siempre. Gracias a todos los que nos ven. Mira, gracias a todos, de verdad. Sí. A todos los que le dan like, comentan, comparten. Siguen llegando los nuevos suscriptores. Sí. Siguen llegando nuevos likes. Sí. Y nos alegra mucho, nos alegra el corazón que usted esté edificándose con nosotros y que nos esté regalando un espacio de su tiempo para que podamos proveerles herramientas que les ayuden a comprender mejor su fe. Sí, es verdad. Hace unos minutos me conseguí a alguien y me dijo, ya los estoy viendo por todas partes. Como no tengo tanto tiempo para ir a la iglesia, bueno, me la paso allí escuchando. Mal hechos, la prédica, señora o señor que vio a mi esposa. Venga a la iglesia. Bueno, a veces toca. A veces toca así. Dame el nombre para ponerlo en disciplina. No puedo. Ok, bueno, saludos a todos. Estamos en la tercera temporada en YouTube. Las primeras 3 temporadas están en formato de audio, en Spotify. ¿Me estás haciendo una seña o algo? Que no golpees en la que mesa. No golpee la mesa, es que estoy muy emocionado. El café está fuerte. Pero lo bueno es que tengo unos micrófonos que son excelentes, profesionales. Eso no se oye. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Dios que nos permite servirles desde esta plataforma. Esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Y bueno, si quieres seguir apoyando este podcast, sígase suscribiendo, dejando allí su like, su comentario. Puede enviárselo a alguien también o compartirlo, no sé, en sus perfiles públicos de redes sociales o de WhatsApp o lo que sea que a usted le guste. Excelente. La semana pasada cerraste con una frase muy profunda que me encantó. Me gustó a mí también. Podríamos comenzar el episodio de hoy con esa frase. Vamos a empezar. ¿Cómo terminó la semana pasada? Bueno, la semana pasada terminamos concluyendo el episodio diciendo que una mejor pregunta para Dios sería decirle, en vez de ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Voy para allá, voy para acá, vivo aquí, vivo allá, estudio esto, estudio aquello, me caso con esto y no me caso con esto. En vez de preguntarle esas cosas, podríamos preguntarle tal vez, ¿quién quieres que yo sea? ¿O en quién quieres que yo me convierta? ¿Qué clase de persona es la que tiene que tomar esas decisiones? Eso sería mucho más fácil, ¿verdad? Fácil. Es una sola cosa que tengo que hacer, no muchas. Ahora, pero eso implica muchas es una cosas. sola. Es una sola, pero es una cosa difícil. Es trabajosa. Implica morir a todas esas otras cosas. Implica compromiso, determinación, entrega. ¿Qué pasa cuando tú le preguntas a Dios, ¿quién quieres tú que yo sea? Y descubres que todo lo que tú querías tiene que morir. Y todo lo que tú eras. Esa persona que nació, pecadora, rota, alejada de Dios, esa persona tiene que morir. ¿Ves? Y Dios es sensible a esta oración. ¿Cómo lo sé? Porque, bueno, yo lo he experimentado, ¿verdad? Y sí, y a través de las escrituras usted va a ver, esta oración está allí. La hizo David, la hicieron muchas personas que allí están, y Dios fue sensible y Dios los escuchó. Entonces, buscar la voluntad de Dios se trata mucho más de las decisiones que tomamos, sino del ser. Se trata de quién tengo que ser. De quién me tengo que transformar, convertir. Sí. Oye, bueno. Eso y con eso bueno. vamos a dar inicio al episodio del día de hoy, porque estamos tratando de conocer la voluntad de Dios, una voluntad que ha sido bastante malinterpretada a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, ha sido malinterpretada mucho. Sí, porque bueno, creemos que cuando hablamos de la voluntad de Dios nos referimos a la fortuna o a la suerte
o al futuro, a la astrología, a la vida, ¿no? Como que qué me va a pasar, qué tiene Dios para mí, qué voy a Sí, hacer. sí, pero no es así, porque estamos diciendo esto de que en quién me tengo yo que convertir, porque no podemos olvidar el hecho de que Dios es nuestro creador. Ujú. A él jamás le van a importar más las cosas que yo hago que mi persona como tal. A él le importa más el ser humano, ¿verdad? Él es su creación, somos su creación más preciada. Él le importa más nosotros, nuestra formación, nuestro crecimiento, ese proceso de De transformación, santificación. ¿sí? Del que Ujú, hemos venido estado hablando. Le importa más eso, tu corazón, que el resto de las cosas a las que yo me dedico, ujú, ¿sí? ujú, O ujú. las que dejo de hacer. Y esta es la voluntad de Dios para sus hijos, que sean santos, Sí. como Él es santo, que se santifiquen. Ujú. Esto lo dice la palabra, es el texto base que estamos utilizando y es lo que nos invita a meditar. ¿Estamos malinterpretando la voluntad de Dios? Pues hoy vamos a hablar Puede ser. de tres aspectos fundamentales que nos pueden ayudar a evitar una mala interpretación de la voluntad de Dios. ¿Qué te parece el tema de Excelente. hoy? Excelente tópico. Y creo que sí, creo que todos alguna vez hemos caído en malinterpretar la voluntad de Dios. La hemos visto así como tú estás diciendo, como si fuera pues algo místico Ajá, o la suerte, ¿sabes? Se lo dejo allí, abro la Biblia en la mitad, que Dios me diga qué es esto. sí. Hemos caído en eso. Claro, Ujú. claro, claro. Y lo que queremos es proveerle herramientas para que no vuelva a caer en esto. Exacto. Vamos a hablar de tres aspectos o tres puntos fundamentales para no malinterpretar la voluntad de Dios en el episodio de hoy, episodio 3, Episodio 3, qué sexta rápido. temporada, Esto está pasando muy conociendo rápido. la voluntad de Dios. Primer punto fundamental para conocer la voluntad de Dios, Jazmín Villa. Primer punto, la voluntad de Dios no es contradictoria. ¿Qué quiere decir eso? No es contradictoria. Vamos a detenernos un poquito, ¿verdad? Ajá. Eso quiere decir que nada que contradiga la revelación de Dios, es decir, su palabra. Nada que contradiga la palabra de Dios puede ser su voluntad. Puede ser su voluntad. Esto se dice Mira, fácil, pero bueno, no se hace tan fácil. vamos a ver si encuentro un ejemplo. Encuéntralo, tú Yo eres soy un el pastor experimentado. ejemplar. Sí. Pastor, la Biblia dice que yo no me puedo, bueno, me voy a ir heavy y estoy tratando de hacer esto ligero, pero no puedo. Pon uno más Es fácil. nuestra naturaleza. Pon uno más fácil. Pastor, la Biblia dice que yo no me tengo que divorciar. Es la voluntad Te de dije que uno Dios. fácil. Voy. No me para Viniste con nadie hoy. todo. Salud. Viniste con El todo. café, no sé qué le echaste al café, pero bueno. Miren, hay hermanitas, Dios mío santo, como que es difícil. Hermanas confundidas. O confu- hermanos. o hermanos confundidos, muy bien. Ujú. Que creen que es la voluntad de Dios vivir miserablemente con un hombre o con una mujer que les pega, Maltratador. que es infiel, que lo abusa psicológica, verbal, emocionalmente, y que aparte lo tiene secuestrado con la Biblia. Ujú. Porque dice, no, tú te tienes que someter porque la Biblia dice, o porque tú no te puedes divorciar porque la Biblia dice. Entonces, ¿es la voluntad de Dios eso o esto es contradictorio a lo que dice la voluntad de Dios? Volvemos a lo que hablamos hace un par de minutos. A Dios lo que más le importa eres tú. Soy yo. Somos nosotros, ¿verdad? Le importa más que mi matrimonio, que más que la relación, ese, no sé, ese desastre de relación que hay allí. A Dios le importa más yo. Yo tengo que estar bien, Ya. ¿verdad? Tengo que estar bien, tengo que estar seguro. No podemos contradecir, por eso la voluntad de Dios no es contradictoria. Si una decisión que tomamos es aceptable, es la voluntad de Dios, jamás, jamás va a contradecir la Otro palabra. ejemplo. Tienes Tuve, varios. tuve un sueño, pastor. Ajá. Soñé que me tenía que casar con ese señor. Pero ese señor no es cristiano, pues. Pero Dios me reveló. Oh. Dios me reveló. ¿Qué pasa? Dijimos que iba a poner uno fácil. Ahí te voy con todo hoy. Dios me reveló. Dios te reveló algo que contradice lo que está en la palabra. No creo. No creo, hermanita. O no creo, hermanito. Porque los hermanitos, sobre todo cuando están en una edad avanzada,
y ya Empiezan a soñar. empiezan a soñar porque, oye, se está pasando el tren. Sí. Entonces, soñé con esa hermanita, no, que no es hermanita, que es una No es hermanita todavía. hermanita todavía y ellos creen que la van a convertir. Sí. Entonces, porque yo siento que Dios me está llamando. Esos son los evangelistas. Ahí es donde tenemos que confrontar las dos voluntades de Dios, ¿verdad? Ya. Si es un decreto de Dios que alguien tiene que evangelizar a esa No hay persona. duda, no hay duda. Es un decreto. No hay duda. Todos tenemos que llegar al conocimiento de Dios. Algunos lo van a rechazar, algunos lo van a aceptar. No vamos a entrar en ese tema. Es una verdad decretada por Dios que alguien tiene que ir a predicar a esa muchacha Claro, bellísima. claro, Ajá. claro. No es un precepto de Dios que esa persona tenga que salir a modo de cita, de romance, ¿sabes? De pareja con ella. Eso no es. La primera sí, la segunda no. Una no puede contradecir a la otra. Ya. No sé si nos están entendiendo. Pastor, otro ejemplo. Otro, ok. Yo creo que no ofende a Dios si yo me emborracho en esa fiesta, pues. Me Bueno, pero ¿qué imagino. dice la Biblia? Pero ¿qué dice la Biblia? Yo no quiero sonar religioso, No, pero yo quiero que entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, todo esto para ejemplificar que la voluntad de Dios nunca contradice lo que está en la Biblia. Si lo que tú estás haciendo o queriendo hacer o queriendo ser contradice lo que Dios quiere, estableció en su palabra que tú seas, entonces no es la voluntad de Dios para tu vida. así es. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no Conocemos a Dios. conocemos a Dios? Y volvemos al episodio anterior. Ujú, Para hablar de la voluntad de Dios, primero tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Y exactamente. cómo vamos a conocer a Dios? No lo vamos a conocer si no abrimos su Biblia. Jamás y nunca. Eso no va a pasar. Entonces, la pregunta que le podemos hacer a todo acto que nosotros hacemos para conocer si lo que estamos haciendo contradice a Dios o no, ¿esto será bueno para Dios, agradable para Dios? Esta decisión que voy a tomar glorifica a Dios, su nombre, eleva el nombre de Dios. O perjudica la imagen del cristiano, perjudica a la iglesia, ofende a Dios, ¿me entiendes? Entonces Sí. son preguntas que nos pueden ayudar a saber si lo que estamos haciendo es contradictorio a la voluntad de Dios. Claro, por eso el texto de Romanos 12:2 que hemos estado usando repetidamente dice que primero renueves tu mente. La renovación de la mente ocurre allí en ese estudiar, ¿verdad? Ujú. Estudiar y leer la revelación de Dios. Porque solo así vamos a poder conocer su voluntad. Como yo sé que estas tres ejemplos que diste tienen una contradicción en cuanto a la palabra de Dios. Si no la he estudiado. Porque allí está. Claro, Allí tengo que está, ¿verdad? estudiar para Pero poder. si yo no las sé, no las conozco, o solamente me la paso repitiendo lo que otros dicen, Sí, pues me voy a encontrar todo el tiempo contradiciendo la palabra de Dios y además viviendo fuera de su voluntad. sí, sí, Porque sí. si yo la estoy contradiciendo, eso no es la voluntad Es de por Dios. eso que cuando a mí me vienen, pastor, me tengo que divorciar. Pero, espérate. ¿Me entiendes? ¿Por qué quieren que yo decida por ellos? Porque no conocen la voluntad de Dios. Ujú. ¿Qué crees tú? Yo siempre le respondo. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? Que tú te tienes que separar de esa persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Y ahí vamos construyendo, ¿verdad? En función a lo que ya ha sido revelado. Que su voluntad ha sido revelada en la palabra de Dios. Hay otro punto que, porque te veo tensa con los ejemplos. Estaban fuertes. Bueno, vamos a pasar al otro punto. Pero son reales. A Esto ver pasa. si Y sé que la lista, si la sigue sacando, es muchísimo más tengo larga. otro ejemplo. A ver. No. Vamos a... Ok. El otro punto para conocer si estoy malinterpretando o no estoy malinterpretando la voluntad de Dios es conocer el propósito eterno de Dios y saber que siempre gira hacia la santificación y la obediencia, no a la complacencia personal. Entonces, la voluntad de Dios gira en cuanto a la obediencia y a mi santificación y no es que gira a mi alrededor. O a lo que yo quiero para Ok. mí, porque soy egoísta, Ok. porque soy avaricioso, porque soy ambicioso. Entonces, Egocéntrico. es la voluntad de Dios que yo pisotee a este grupo de gente para lograr mi sueño de ser millonario. Pero de verdad, ¿me entiendes? ¿Qué crees tú que está pensando Dios?
cuando tú tienes que pisotear a otros, humillar a otros para lograr tus objetivos y lograr tus metas. Entonces, fíjate que la voluntad de Dios siempre te va a empujar a la santidad, a la A la obediencia. obediencia, a la rectitud, a la humildad. Así vas a saber que vas por el camino correcto. Pero si estás en un camino que lo que te lleva es a la envidia, a la codicia, a la Celos. venganza, a los celos, a Ujú, la contienda, claro. probablemente estás yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios para tu vida. Así es. Eso también quiere decir que cuando la voluntad de Dios no gira a mi complacencia, ¿verdad? Quiere decir que a veces voy a tener que hacer cosas que no me gustan o que no se sienten bien hacerlas, como cuando uno hace ejercicio y le duele todo, algo así, Ya. ¿sí? Eso quiere decir eso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque también la palabra lo dice, ¿verdad? Cristo dice con sus mismas palabras que el que decida seguirlo va a ir por un camino estrecho. Un Ya. camino estrecho es incómodo de Mm, caminar, mm, es pesado. Te pueden doler las piernas si fuera un camino literal físico, ¿verdad? O mm. te puedes, yo qué sé, te pueden dar calambres, algo así. Pero él se está refiriendo en un ámbito espiritual. El camino de seguirlo a él es estrecho, es angosto y muy pocos van por allí. Él Ujú. mismo lo dice. ¿Sí? Colosenses 3, del 8 al 10 dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Este, Ese es el camino estrecho, es renunciar a todo esto, hacer los pleitos, ira, porque lo natural en el mundo es ir por el camino de la competencia, de la rivalidad, del quién tiene más que quién gana más que quién. Ese es el camino ese es el camino ancho, ancho. ese es el camino que todo el mundo lleva. Basta que usted salga a hablar con sus amigos por allá afuera y escuche qué hablan. A ver quién tiene la casa más grande, quién tiene el carro más grande, quién tiene la ropa más nueva. Entonces, esa vida muy difícilmente te va a llevar a la voluntad de Dios. El camino estrecho, el camino angosto es un camino de sacrificios, Sí es es. un camino de servicio, es un camino de amor al prójimo, al otro, es un camino De entrega, de de entrega. compromiso, de Sí, determinación, ¿verdad? A que yo de verdad, esto que digo, que yo creo, lo estoy llevando a la práctica. Yo de verdad estoy caminando ese camino, ¿verdad? Es congruente una cosa con la otra, ¿sí? Si ese es el fuera camino. fácil, la palabra lo dijera. Claro, Ujú, y si fuera fácil, todos fuéramos cristianos. exactamente. Ujú, Pero no es fácil ser cristiano y no es fácil vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, déjeme decirle algo, porque yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí estoy diciendo que es lo mejor. totalmente. ¿M? Estoy de acuerdo contigo. Es lo mejor. Nunca en mi vida yo me había sentido tan bien conmigo, con las personas a mi alrededor, con mi esposa, con mis hijos, que cuando yo fui más intencional en caminar por ese camino estrecho, donde renuncié a muchas cosas que yo personalmente, individualmente quería por la voluntad de Dios. Es difícil, pero no hay mejor camino. Así es. Esto no sé cómo Se los decírselo. aseguras. Se los prometo. Se los aseguras, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Dios nos ha traído por este camino, ¿ves? A veces se ha puesto muy difícil, ¿verdad? Hemos tenido que dejar muchas cosas atrás, hemos tenido que morir a muchas cosas. Moldear muchas cosas del Ujú, carácter, temperamentos. sí, para poder estar aquí hoy día hablando aquí sobre este camino. Y se hace más pesado cuando tú vienes abriendo sendas nuevas para tus nuevas generaciones. Más Quizás, difícil. quizás mi camino es un poco más ligero porque yo vengo de generaciones de hombres que han tratado de venir por esa senda y Ujú, han abierto ciertos caminos, ciertas trochitas, y entonces hay como un camino ahí medio medio hecho, excavado. medio excavado y Ujú, por ahí uno sigue, ¿verdad? Pero cuando tú vienes de generaciones donde el desconocimiento de Dios era evidente y donde el estilo de vida y las prioridades eran diferentes, quizás se te haga un poco más complejo abrir sendas. Tú estás abriendo sendas donde no las hay.
Ujú. Entonces, pero vas con la fuerza de Dios, vas con la ayuda de Dios y es lo que hace el cristianismo especial, porque vas pensando no en ti, sino en el legado, en las próximas En lo que vas a generaciones, dejar. en lo que vas a dejar a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y cuando vivimos la vida así, la vida cristiana, entonces todo tiene sentido. Claro, es como cuando uno va por un camino, ¿verdad? Estás caminando y ya alguien hizo ese caminito por ti. A ti se te va a hacer mucho más fácil encontrarlo. A Exacto. nuestros hijos se les va a hacer mucho más fácil seguir ese La camino. voluntad de Dios. A diferencia de que cuando yo soy la primera que estoy caminando ese camino. O sea, ahí Difícil. se enfrenta resistencia, prueba, oposición, ¿verdad? Y yo no sé por dónde ir. Ahí es mucho más difícil porque no hay ningún camino, ¿verdad? Pero Ujú. Dios es bueno y Él nos los ha revelado en su palabra y el camino es Cristo. Estamos hablando de cómo hacemos para no malinterpretar la voluntad de Dios. Tenemos en el punto 1, la voluntad de Dios no es contradictoria, nunca se contradice a lo que está en la palabra. El punto número 2 es que el propósito eterno de Dios siempre gira en torno a la santificación y a la obediencia y no a la complacencia personal, que es lo que el mundo ofrece hoy en día. Y el punto número 3 que vamos a conversar el día de hoy es que es necesario distinguir los decretos eternos, los preceptos Y el y propósito. el propósito inmutable de Dios. Ojo con esto que se pone un poco académico Mm. y vamos a tratar de masticarlo un poco para que no se aburran. Son tres palabras que parecen sinónimos. Es importante distinguirlas porque no lo son. Estamos hablando de decretos eternos, preceptos de Dios y los propósitos inmutables de Dios. ¿Cómo podemos dar un breve resumen de esto, Jazz? Bueno, esto continúa un poco con lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De cuáles eran cuál era esa voluntad de Dios y decíamos que había una que Él decreta, esa se va a hacer, no matter what, como dicen, nadie la puede cambiar, ¿verdad? Otra que son los preceptos, que es cómo Él quiere que yo me conduzca. Y otra que no la habíamos mencionado, que son los propósitos inmutables. Él, Mm, él nunca cambia, ujú, ujú. ¿verdad? ¿Cómo hacemos para reconciliar Vamos a estas tres ir, cosas? vamos a ir, Porque parece que fueran tres diferentes, parece, pero si las reconciliamos, la vamos a poder entender mejor. Ujú. vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En cuanto al propósito inmutable de Dios, el propósito inmutable es la expresión del carácter permanente y constante de Dios y sus decisiones y promesas. Esto es lo que no cambia de Dios. Esto es lo que Él dice, el sol va a salir, hágase la luz, em, todo, Todos van a llegar, todos tienen que llegar al conocimiento de Dios. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. estos son los propósitos inmutables. Esto no va a cambiar. Entonces, luego de esto, vamos a ver los preceptos. ¿Qué son los preceptos? Las ordenanzas. Ahora, en las ordenanzas, y esto puede ser el tema que vamos a hablar el próximo episodio, porque en las ordenanzas tenemos libertad de seguirlas o no seguirlas. Y los preceptos están ahí, las ordenanzas están ahí, los mandamientos están ahí. Él te revela su voluntad para tu vida por medio de las ordenanzas, de los preceptos, cómo Él quiere que Los tú vivas. Ahora, mandamientos. Ujú. tú puedes decidir cómo vas a vivir. Y aún a pesar de que hayas tomado una buena o una mala decisión, la voluntad de Dios, el propósito inmutable de Dios se va a cumplir. Y su decreto. Su Ujú, decreto se va a ujú, cumplir. ujú. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Yo Yes. te voy a dar a elegir. Él te dice, escoge el bien y te va a ir bien. Escoge el mal y te va a ir mal. Entonces, los preceptos hablan de la voluntad de Dios, pero nos dejan una libertad. Nos dejan la oportunidad de nosotros decidir, ¿vamos a cumplir con estos preceptos o no? Y esto nos va a conectar con algo que la teología nos ayuda mucho a entender, que es el concepto de la providencia de Dios y la diferencia entre la soberanía de Dios. Porque cuando la palabra dice que Dios es soberano, dice, lo que Dios dice, Él lo va a Así. hacer. Y entonces hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿la voluntad de Dios cambia o no cambia? ¿Es siempre la misma o va variando? Esto lo vamos a responder en el próximo episodio, pero importante que lo vamos a conectar con el concepto de la providencia de Dios, Así que es. nos habla
de un Dios que a pesar de nuestras malas decisiones sigue siendo soberano y va a cumplir su voluntad en nosotros. Esto Así es es. maravilloso. Ujú. Y la invitación es a que aprendamos a conocer la soberanía de Dios, conociendo que es un Dios soberano y no teniendo que experimentar la providencia de Dios, que es Dios enmendando el Ujú. error humano. Así es. Es Dios reparando lo que nosotros por desobediencia, por desconocimiento o por lo que tú quieras, por estar alejados de Dios, cometemos, las decisiones que tomamos. Así es. Entonces, conocer la voluntad de Dios requiere conocer a Dios. Totalmente. Conocer a Dios es importante porque si no conocemos a Dios, vamos a malinterpretar su voluntad. Ujú. Vamos a creer que la voluntad de Dios es complacer mis caprichos, es atender mis necesidades. Si no me sana, Dios me abandonó. Si no me da lo que yo le estoy pidiendo, Dios es malo. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no se contradice. Dios ya se ha revelado para que tú lo conozcas Así y es. para que puedas vivir en paz. Nosotros no sabemos si esto, un ejemplo como este que tú estás diciendo, una enfermedad, ¿verdad? Una condición, me va a llevar al conocimiento de Dios. Si Dios ha decretado que yo voy a tener un encuentro con Él, eso va a pasar y Él va a usar todos los medios necesarios para que eso ocurra. Y es Muchas ahí, personas hemos conocido que han tenido un encuentro con Dios gracias a la enfermedad que tuvieron. sí es, Y no estoy, digamos, disminuyendo. Ujú. no estoy exaltando a la enfermedad y diciendo que la enfermedad es de Dios. No, pero sí estoy diciendo que Dios es soberano y que Dios usa lo que tenga que usar para cumplir el decreto que Él ya había establecido para tu vida. Así es. Aleluya y amén. ¿Ah? Sí, ¿Qué pasa? muy bueno, No muy te bueno. veo, no te Por veo. eso es que conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Llegar a tener ese Y encuentro la con Él. paz de Ujú. saber que Él está en control de todo. La paz no tiene precio. Entregarles nuestra vida, caminar ese camino estrecho con Él. Es difícil, pero es hermoso. Es lo mejor y nos va a llevar al mejor lugar que es estar con Él por siempre. Qué hermoso es saber que Él tiene el mundo en sus manos y que hagamos lo que hagamos. Al final de cuentas, todo es vanidad y todos vamos a estar delante de Él. Sí. Qué hermoso es saber, conocer el plan que Dios ha revelado de redención a la humanidad, entender que hay vida después de la muerte, entender que hay resurrección de los muertos, entender que hay glorificación de los cuerpos, entender que hay cielo nuevo y tierra nueva, entender que hay una promesa de un lugar donde vamos a habitar en su presencia por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, Libre de la libres de la presencia del presencia del pecado. pecado. Ujú. Que esa es la voluntad de Dios, Así es. que conozcamos esta verdad. Así es. Y Pero cuando vivamos con esto en la cabeza, todo lo demás es relativo, es irrelevante. y todo puede comenzar con esa pregunta: ¿quién quieres que yo sea? ¿Quién tengo que ser, Dios? Todo puede comenzar con esa Y pregunta. ahí Y entonces me vas a puede entender, llevar a esto que tú pero estás vas a diciendo. entender la Biblia muy diferente cuando dice, Claro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, oye, yo existo para glorificar a Dios. Entonces, yo soy sal, yo soy luz, yo soy una voz que clama en el desierto, yo soy esperanza para el afligido, yo soy, porque no soy yo, es es Dios. quien habita en Es mí. Dios en mí. Pero por favor, Yamin, ¿qué episodio el que está saliendo aquí? Está muy bueno. Entonces, Dejamos allí. vamos a dejarlo hasta aquí porque se Ujú. nos está acabando el tiempo. Palabras finales, Jazmín Muchas Villa. gracias por escucharnos. Gracias por estos minutos de su tiempo. Si le gustó este episodio, deje allí su like, su comentario, su pregunta también la puede dejar. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Ánimo, mire, ánimo, hijo de Dios, ánimo que usted es la esperanza. Usted lleva esperanza, usted es un mensajero de paz y de reconciliación. Que el Señor les bendiga y les guarde. Ánimo, familia de primer encuentro. Bendiciones para todos.